Buenas tardes a todos los presentes, sean allegados o socios de nuestra institución. Somos la CAPESI, la Cámara Argentina de Profesionales y Empresas que hace protección contra incendios. Y en el día de hoy, particularmente, el presente webinar no será presentado por el ingeniero Ignacio Rovira, nuestro presidente, por cuestiones de viajes de trabajo, por ausencia por viajes de trabajo, por lo que ocuparé su lugar. Mi nombre y apellido es Raúl Caprari, especialista en higiene y seguridad en el trabajo, vicepresidente de la Cámara, y me complazco en introducir al ingeniero Martín Ballester, de la firma Vitaulic, quien desarrollará la temática siguiente: sistemas de extinción de incendio híbrido Vortex, amparado en la norma NFPA 770. Sin más demoras, saludo a nuestro disertante. Buenas tardes, Martín. Con el placer de tenerte con nosotros en este espacio, te cedo la palabra y la audiencia. Buenas tardes, Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. La idea de la presentación, ahora vamos a ver un poco, es un breve pantallazo de lo que es la nueva norma NFPA 770, que trata de sistemas híbridos de extinción mediante la combinación de gas inerte y agua. En caso de que tengan algunas dudas, consultas y demás, les pido por favor la escriban en el chat. Y al final de la presentación, que debería estar siendo eso de las 18:55, 19, revisaremos las consultas para aclararlas y ahí se podrán abrir los micrófonos como para charlar un poquito más del tema. Ahora sí. Continúo con la presentación. Bien. Como adelanté, se trata de NFPA 770, sistemas de extinción de incendio híbridos a base de agua y gas. La agenda es un poco de la normativa en sí, algunas aclaraciones de entre listado, certificado, aprobaciones, códigos, estándares, normas que se suelen dar, algunas confusiones un poco comunes, la aplicación de estos sistemas híbridos, los ensayos sobre los cuales se armó la norma NFPA 770, los capítulos de la norma y una parte al final de pruebas basadas en desempeño para lo que quede excluido de aprobaciones que haya el día de hoy. El estándar NFPA 770 en sí es una mezcla de, si se quiere, lo que vendría a ser la norma NFPA 2001, que trata de agentes limpios, y la NFPA 750, que trata de protección contra incendios usando agua nebulizada. No está propiamente bien dicho, la verdad que es una mezcla de los dos, pero el motivo por el cual existe la NFPA 770 es porque estos sistemas híbridos, a pesar de tratar con agentes limpios, con gases inertes y con partículas de agua muy finas, un poquito más finas, más chiquitas en diámetro de lo que es en agua nebulizada, como vamos a ver más adelante, no llega a ser ni uno ni el otro. Se queda, digamos, en el intermedio de los dos. Motivo por el cual una serie de fabricantes, usuarios finales, instaladores y expertos en el tema se reunieron como para hacer la norma NFPA 770. Este gráfico lo que muestra es la composición de la representación de la NFPA entre estos distintos agentes, ¿no? A continuación son las organizaciones que representan y están dentro de la NFPA 770, donde se pueden encontrar desde laboratorios como FM, UL, fabricantes como es el caso de Vitaulic, Johnson Controls, Mitsubishi, Siemens y otros, y empresas que se dedican a lo que son la instalación y mantenimiento de este tipo de sistemas también, como otros usuarios finales o dueños que hayan tenido ya instalados sistemas de estos. Como para que tengan una idea nomás, estos son los nombres de los representantes del comité principal de la NFPA 770 para cada una de las organizaciones y qué rol cumplen, si son M desde el fabricante, S de experto en seguridad, U de usuario y hay uno que es también IM, como el tercero, que es empresas que
se dedican a la instalación y mantenimiento de estos sistemas. La cronología de la norma NFPA 770, la historia es: en marzo de 2013 se requirió a la NFPA una norma específica para estos sistemas híbridos. Como comenté antes, no se pueden encasillar entre uno y otro, por lo cual tampoco podrían tener una aprobación UL o FM de acuerdo a NFPA bajo las normativas 2001-750, porque estrictamente no son ni uno ni el otro. Vamos a ver unos puntos clave, pero en definitiva, en 2020, a fin de año, se aprobó la norma y al día de hoy se puede encontrar en la página de NFPA como para descargar en caso de que sean miembros, comprarla o consultarla de manera gratuita al día de hoy. Eso es algo posible vía la web. A mediados de 2018, tengan en cuenta, el primer requerimiento fue en 2013, es decir, a mediados de 2018 hizo el primer borrador. Este primer borrador fue abierto al público, así que no es solamente los fabricantes, los expertos técnicos, los usuarios que ya tienen un sistema o los que lo van a instalar, quienes redactan la NFPA 770, sino que hay unas etapas de apertura del público donde puede el público en general aportar, ya sea comentarios, restricciones, enmiendas y demás. En 2019, alrededor de mediados de 2019, fue la segunda etapa de comentarios con el segundo borrador y una notificación de intención para formular una moción, que es en definitiva un paso dentro de lo que es la NFPA, como para emitir la norma. A fin del año pasado fue la última etapa de apelaciones y emisión, y en definitiva salió la norma NFPA 770, la cual está disponible al día de hoy. El alcance de la norma, en definitiva, lo que trata es el diseño, instalación, aceptación, inspección, ensayos y mantenimiento de los sistemas híbridos a base de agua y gas inerte. Una pequeña aclaración breve en cuanto a lo que refieren del listado certificado, que muchas veces da lugar a confusión, códigos, normas, estándares y demás. La diferencia entre el listado y certificado es muy importante. A veces se dice como que el listado es solamente UL y certificado es FM y o viceversa. Y a veces también se dice que aprobado UL FM y demás. Lo que debería hacer es, listado se lo da o UL o FM o alguna agencia basado en estándares determinados, como por ejemplo existe el FM 5580, que trata la extinción de incendios con sistemas híbridos a base de agua y gas, la 5560, que trata de agua nebulizada, para la cual los sistemas híbridos tampoco pueden aplicar, la UL 2127, con sistemas de gas inerte y agentes limpios, y la UL 1226, por ejemplo, de rociadores residenciales para protección contra incendio, que no tienen tanto que ver con el tema, pero es a modo de ejemplo. Este listamiento, esta certificación se hace basado en protocolos de ensayos de fuego y ensayos mecánicos, mientras que aprobado se da por la autoridad competente según una recopilación de información que hace, que podrían ser pruebas basadas en desempeño, de lo cual vamos a ver varios resultados más adelante. Protocolos de ensayos de fuego ya están tipificados, ensayos mecánicos, ensayos en otras agencias, o hasta por aprobación de empresas de ingeniería. El tema de la autoridad competente a veces es difícil saber quién es. En Argentina, por lo general, puede llegar a ser o el Departamento de Seguridad e Higiene de una empresa multinacional, puede ser la compañía de seguros, puede ser bomberos quien apruebe la instalación contra el incendio. Es una figura que hay que encontrar, sobre todo con una normativa nueva para la cual todavía, si recién salió disponible al público como para consultar a principios de este año, no hay aprobaciones UL y FM, que es lo que se pide comúnmente
Entonces, la figura de la autoridad competente es muy importante como para dar el ok o la aprobación, en definitiva, de estos sistemas. Bien. Otras agencias pueden ser la BDSL, TSB, CCC, aparte de las gran y conocidas FM y UL, que aprueban según NFPA. Pero con eso en claro, vamos a ir un poquitito para lo que son los distintos ensayos que pueden dar lugar a confusión más adelante. Como último ejemplo, la NFPA 850 trata en la protección contra incendios para plantas de generación eléctrica y lo que dice básicamente es que hay que proteger en una planta. La NFPA 770, que es la nueva, es el estándar en sistemas de extinción híbridos y lo que trata es cómo diseñar, instalar y mantener un sistema híbrido, como vimos recién en el contenido, y la FM 5580, que también mencionamos, trata de sistemas de extinción híbridos contra incendio. Lo que dice es cómo se obtiene la certificación para un sistema híbrido. Entonces, de estas formas, nosotros vamos a ver qué proteger según una norma o estándar determinada, cómo se diseña esa protección y tener la certificación, la aprobación, en todo caso, si no lo hubiera, de la autoridad competente para la protección de una planta de generación eléctrica con un sistema híbrido. Cuanto a las aplicaciones de los sistemas híbridos, siendo algo nuevo, hay varias y voy a pasar a comentar rápidamente, pero es muy versátil. Una buena referencia es las hojas de datos para prevención de pérdidas de la propiedad de FM. En los puntos de la izquierda, por ejemplo, el 4.0 trata de sistemas de protección especiales, energía hidroeléctrica, sistemas de energía de emergencia y reserva, simuladores de vuelos, instalaciones de fabricación de semiconductores y operaciones con líquidos inflamables, entre otros como pueden ser fluidos de corte, protección contra incendio de turbinas de gas y generadores, como parecido a lo que ya mencionamos anteriormente, tanques de almacenamiento y también generación de turbinas de vapor y generadores eléctricos. Todas estas aplicaciones están de acuerdo a las hojas de datos para prevención de pérdidas de la propiedad de FM. Y también hay bastantes más, como pueden llegar a ser salas de IT, salas de transformadores de energía. Vamos a ver un poco también puntual en lo que son instalaciones mineras, hornos o salas refrigeradas y demás en otros ensayos. Así que la aplicación potencial para los sistemas de extinción híbrida es muy amplia. En cuanto a los ensayos que vamos a ver a continuación, quiero hacer dos aclaraciones. Vamos a ver dos tandas de ensayos. Estos primeros son los que se fueron haciendo a lo largo del tiempo como para llegar a escribir la norma NFPA 770. Un poquito más adelante vamos a ver ensayos de aplicación local que son puntuales para casos muy, pero muy específicos. Silencié ahí al video. Este es un videito de un espacio de máquinas o la simulación del mismo con fluidos inflamables en espacios de hasta 580 metros cúbicos. En la tabla pueden ver, este es un ensayo que se realiza para niebla, porque dice DFM para la 5560, así que básicamente el de 5580 sistemas híbridos, en este caso puntual fue una copia del mismo, y lo que se apagan son recipientes de combustible, se puede trabajar con diésel o con etano, y también se trabaja apagando incendios con spray de diésel. Una serie de ensayos con su número, su tipificación y sus características, y lo que tienen que hacer los distintos sistemas de extinción híbridos es pasar y superar estas pruebas. De esta forma se puede obtener la certificación, por ejemplo, como para FM 5580.
Lo adelanto un poco como para que vean el sistema de acción. Van a empezar a ver una especie de niebla o nube que sofoca el incendio. La llama se la ve que va bajando de a poco, se la ve con menor claridad. Y al final de un tiempo, en definitiva, sofoca el incendio. En cuanto a esto, les pido Raúl, en todo caso, en caso de que los videos no se vean bien o se corten y demás, que por favor me avisen, me interrumpan. A veces hay que darle una pequeña pausa como para que cargue. Bien. Martín, Sí. si el video anterior no llegó a terminar de conformarse el apagado de la llama. Pasó, digamos así, abruptamente de la llama y no se vio, digamos así, la continuidad. Pero bueno, fue simplemente eso te quería comentar, ya que vos me permitiste que te lo avise. Dale, bueno, perfecto, gracias Raúl. Sí, vamos a tener 2 o 3 videos más del sistema trabajando con las llamas y espero que en eso se vea de manera correcta. A veces puede llegar a saltar de un tiempo a otro o verse en imágenes un poco congeladas. Bien, otros tipos de ensayos como este que vamos a ver a continuación son pruebas basadas en desempeño, así que en lugar de hacer los ensayos que solicita FM, se hacen a medida. Este caso puntual, las imágenes que van circulando en la derecha es para una línea de decapado. Básicamente es un tratamiento para eliminar impurezas, manchas, óxidos y demás de productos metálicos, trabajando con ácidos, clorhídrico, sulfhídrico, nitrhídrico y otros. Las fotos que se veían son la línea de decapado en una serie. Los recipientes en sí de estas líneas son plásticos, que eso es lo que se prende fuego en definitiva. Son algunos ensayos de básicamente hacer primero una copia del mismo, prenderlo fuego e intentar apagarlo. Estos fuegos se suelen dar desde adentro hacia afuera y muchas veces estas líneas se protegen con sistemas de diluvio que en definitiva van a enviar agua desde el exterior de la línea de los recipientes hacia afuera. Entonces lo que se intenta es, con estos sistemas híbridos, apagarlos desde adentro. Como no había mucha información, digamos, ni un protocolo como para apagar estos incendios, lo que se hizo fue, a la izquierda ven un recipiente cuadrado, ese mismo se va a llenar de etano, se prende fuego y se trata de colocar los emisores, que son las boquillas que se ve a la derecha, sobre las cuales vamos a comentar un poquito más, de forma tal de contener el fuego que se genera desde adentro del mismo. Para esto lo que se generó fue un modelo de la línea de decapado. El mismo después lo que se hizo es una fabricación por tramos y entero en laboratorio. Y luego con los mismos se los fueron prendiendo fuego de a tramos o en total, como para simular las condiciones de incendio de una de estas líneas. Se pueden ver o maquetas o el mismo siendo prendido fuego como para una referencia de las dimensiones. La línea que se ve en el medio tiene 60 pies, así que 18 metros, algo así de largo. Y esta prueba basada en desempeño consistió en el punto final en prenderla a fuego y que el sistema lo pueda apagar. Así que hay una gran versatilidad para la aplicación de estos sistemas. Además, obviamente, requieren investigación y desarrollo un poco más allá en este momento de lo que era la NFPA 770 o en su momento, en 2013, cuando empezó la moción para la nueva norma NFPA 770, ni siquiera existía información de cómo tratar y cómo apagar estos incendios. Otros ensayos que se realizaron fueron en altitud, se realizaron más de 150 ensayos a variadas
elevaciones sobre el nivel del mar con distintas ventilaciones, tamaños de fuegos, dimensiones de las salas a proteger y demás. Esto básicamente consistía en un contenedor y trasladándolo a distintas altitudes, a distintas ubicaciones, simular una variedad de fuegos y apagarlos. Entonces la idea detrás de esto es tener un factor de corrección por elevación que sea probado en comparación a los factores de elevación que existen en otras normas, bajo las cuales suponen que si a determinada elevación hay un porcentaje de oxígeno menor, por regla de 3, aunque parezca sería medio así nomás, se pueden calcular la concentración de los distintos gases o niebla y demás, de cómo se va a atacar el fuego. En cuanto a la norma NFPA 770 en sí, vamos a ver un poco de los capítulos que están marcados en negrita. Los capítulos son administración, publicaciones citadas, definiciones, información general, componentes, aplicaciones y protocolos de pruebas sobre los cuales vamos a tratar, requerimientos de diseño del sistema tanto como para inundación total como para aplicación local. Vamos a ver y explicar un poco la diferencia entre ambos. En caso también de sistema marino, eso lo vamos a saltear. La documentación, requerimientos para la instalación, pruebas de aceptación, vamos a ver varios videos en cuanto a eso. Después inspección, pruebas y mantenimiento, como siempre. Y cómo dar de baja el sistema y algunos anexos. En cuanto a las definiciones, hay 3 puntos claves de qué es un sistema de extinción de incendio híbrido. Lo que dice es la NFPA, que es un sistema de extinción mediante la descarga de medio híbrido. ¿Qué es un medio híbrido? Es un medio de extinción por el cual se da como resultado una atmósfera inferior al 16% en concentración de oxígeno en el ambiente, obviamente, donde vamos a apagar el incendio que vamos a proteger. Y este medio híbrido se descarga hacia el sistema, hacia el ambiente, mediante una boquilla o emisor híbrido. El capítulo 4 habla de la información general, que está permitido su uso para fuegos clase A, B y C, obviamente de acuerdo a los listados o aprobaciones, listados de agencias o aprobación de la autoridad competente. En el caso de fuego clase C, se debe cortar el suministro de energía, excepto una aprobación de la autoridad competente, ya sea porque hay un riesgo, no hay un riesgo de electrocución, o por el motivo que fuere que sea necesario no cortar el suministro de energía. Una distinción muy importante es la de área habitualmente ocupada, que se hace, bajo la cual la concentración de oxígeno debe ser mayor a 12% o mayor al 10%. Estas dos categorías vienen en definitiva de los efectos que puede tener con una persona estar expuesta un tiempo determinado a distintas concentraciones de oxígeno. Básicamente, de 15% hasta 21%, que es la concentración normal, no hay efectos inmediatos. Del 12% por debajo, empieza a haber efectos. En el 12%, por ejemplo, hay fatiga, juicio deteriorado. En el 10% mareos, falta de aliento. Y en el 7% puede llegar a perder la conciencia una persona. Motivo por el cual hay que desalojar la sala en menos de 5 minutos para concentraciones del 12% y en menos de 3 minutos para concentraciones del 10%. En las definiciones recién, la concentración de oxígeno luego de la descarga de uno de estos sistemas híbridos va a ser menor al 16%. Así que deberíamos dejar la sala en un tiempo mayor a 5 minutos. En varios videos, las descargas y más, una persona puede estar durante el momento de la descarga, tiene que obviamente salir del lugar y se apunta el diseño de forma tal que la concentración de oxígeno sea menor al 16%, como dice la norma,
y que esté por encima, en los temas más prácticos, del 13,5, 14%. En el capítulo 5 menciona los componentes, uno de los cuales es la boquilla emisor híbrido. Un requerimiento muy importante que tiene es que el 99% de las gotitas de agua, porque son gotitas, no es vapor, sea de un diámetro mayor a 200 micrones. Como referencia, la norma NFPA 750 da una tolerancia entre 50 a 500 micrones. Así que si como máximo las partículas de agua tienen que ser de 200 micrones para el NFPA 770, van a ser bastante más pequeñas. Y se da definición respecto de lo que son las alarmas previas a la descarga, que son obviamente requeridas, y es requerido tener un tiempo de espera entre la alarma y la descarga, salvo que la demora en ese tiempo de espera pueda darle tiempo, valga la redundancia, para crecer al fuego o amenaza la seguridad de las personas o la propiedad. Se ve en la derecha en la animación, es una de estas boquillas emisores híbridos donde se mezcla el nitrógeno en el caso nuestro y honestamente en el caso de los otros dos sistemas que están vigentes al día de hoy, que existen en el mercado, y el agua. No necesariamente tiene que ser nitrógeno de acuerdo a la NFPA 770, pero al día de hoy los sistemas usan solamente nitrógeno. Volviendo un poquito al tamaño de las gotas de agua, como referencia, es un gráfico solamente como para comparar, pero lo que trata de mostrar es que al tener una partícula de agua más chiquita todavía, la superficie de esa gotita de agua es mayor relativa a su diámetro, obviamente, y tiene mayor capacidad de absorber calor, por lo tanto, menor cantidad de agua requerida puede tener los mismos efectos que una gran cantidad de agua, de forma tal que, según NFPA 770, como la partícula es más chica, el agua es más eficiente en un sistema híbrido con el uso del agua que un sistema de niebla, según el NFPA 750, y ambos muchísimo más que un sistema de rociadores automáticos. En el capítulo 6 trata de aplicaciones y protocolos de prueba, trata de certificaciones, aprobaciones, y los objetivos de los mismos son la protección de acuerdo de vuelta a las certificaciones, aprobaciones por la autoridad competente, y los protocolos de fuego son lograr una extinción y proporcionar un método como para evitar una nueva ignición, y eso es muy importante. No es solamente la extinción del incendio, sino garantizar una ventana de tiempo en la cual no va a haber una reignición. Y se define también un factor de inundación, que es en definitiva un factor bajo el cual se da una cantidad de nitrógeno o de otro gas inerte, que todavía no lo haya, que va a ser descargado hacia el sistema como para reducir la concentración de oxígeno por debajo del 16%. En cuanto a lograr la extinción y aparte proporcionar o evitar una nueva ignición, cabe aclarar que el tiempo de permanencia en el sistema, en el ambiente de los sistemas, según el NFPA 770 de los sistemas híbridos, es mucho mayor que el tiempo de permanencia con, ya sea por un lado, gases inertes, según NFPA 2001, o niebla de agua, NFPA 750, y esa es una gran ventaja. Aparte, como los sistemas según NFPA 770 tampoco requieren pruebas de hermeticidad ni garantizar la hermeticidad 100% de la sala, no hay tampoco necesidad de hacer pruebas de sellado, los famosos fan test. La garantía de una nueva ignición
con la NFPA 770, con los sistemas híbridos, es mucho más alta que con los sistemas anteriores. En cuanto a aplicaciones, protocolos y pruebas, este es el protocolo de una prueba con recipientes de variados diámetros para fuegos clase B. En el video se debería estar viendo una llama en el de la izquierda. Lo que se deja es prender 30 segundos un recipiente y luego se genera la descarga. Lo que se ve en definitiva es las partículas de agua muy finas que van a inundar completamente la sala hasta el punto tal de sofocar el fuego. Y si vemos el video de la izquierda es como entrar en una nube o en una mañana de extrema neblina. El agua lo que va a hacer es irradiar el calor y cuando se llega a la concentración de oxígeno determinada, se termina sofocando el fuego, como se vio en el video de la derecha. Otros protocolos de ensayos que existen son para fuegos clase A, madera y algunos plásticos. Algunos resultados de la quema que se pueden ver, pero lo que vamos a ver a continuación es el video en definitiva y el protocolo. En este caso lo que se realiza es una prueba con madera, a la cual se prende fuego previamente con etano, por eso la llama tan alta. Cuando se garantiza que está completamente prendida a fuego, digamos que todas las partes de la madera ya agarraron fuego, van a ver que el bombero lo que hace es, lo deja 30 segundos y después va a llevar la madera solamente hacia la sala. La idea de dejarlo prender es que esté prendido de manera homogénea y que al no estar en la sala donde se va a hacer la prueba, la sala tenga una concentración de oxígeno normal. Así que no está llena de monóxido, dióxido de carbono y demás productos del fuego. Entonces, con la sala en condiciones normales, si se dispara el sistema, como se ve en el video de la derecha, y si ven, al cabo, en este caso de 40 segundos, se va a empezar a apagar. También se puede ver en el video de la izquierda, abajo, el último, cómo quedó la llama inicialmente. De nuevo, cuando la sala se empieza a llenar de la solución de agua, nitrógeno o cualquier otro gas, al día de hoy todo es nitrógeno, se empieza a saturar de esta nube y se apaga. El capítulo 8 trata de los requisitos para el diseño de sistemas de inundación total. Esta es la ecuación como para calcular el volumen del nitrógeno, perdón, de gas inerte, digo nitrógeno porque es lo único que se usa el día de hoy, de gas inerte, que consiste en un factor de seguridad, un volumen del ambiente en metros cúbicos. Al tener el volumen del ambiente y la temperatura, nosotros podemos saber cuál es la concentración de oxígeno en función de la altitud y, en definitiva, cuánto nitrógeno se tiene que inyectar en el ambiente como para bajar la concentración de oxígeno por debajo del 16% y por encima del 12%, queremos un poco más, que es necesario como para que una persona tenga determinado tiempo como para salir del lugar. Respecto a los usos de inundación total, siempre tiene que ser un ambiente cerrado. Los requerimientos varían según la certificación o el manual de fabricante, pero en definitiva es un lugar 100% cerrado con alguna permeabilidad, con algunas superficies abiertas que pueden llegar a ser aceptables. Por eso no se requiere la famosa prueba del fan test y 100% de hermeticidad. Perdón. En cuanto a la ventilación forzada, obviamente va a afectar la respuesta, bueno, va a aumentar el fuego. La solución es apagar o cerrarla. Y existe la posibilidad también, según fabricantes y según las aprobaciones, de tener en cuenta la ventilación forzada
o el sistema de refrigeración, y hay que tener algunas consideraciones puntuales, aunque de por sí lo preferente es cerrar directamente la ventilación. En cuanto a los factores de seguridad, para clases A, B y C es el 20% para los 3 tipos de fuego y el tiempo de descarga son 3 minutos, excepto riesgos puntuales que requieren más tiempo de descarga. El capítulo 9 trata de lo que son requerimientos de aplicación local, que es proteger un objeto, un peligro, un riesgo, que puede o no estar parcialmente cerrado o abierto. Por ejemplo, el grupo generador a simple vista, en la foto abajo a la izquierda, está totalmente cerrado, pero se lo puede proteger siempre y cuando estemos en un ambiente cerrado. Si se trata de un ambiente completamente abierto, expuesto, como la foto de la derecha, que es un grupo transformador, no se puede aplicar la NFPA 770. Si fuera el mismo riesgo en una sala cerrada o completamente cerrada o semicerrada, sí se puede considerar la NFPA 770. Esto se trata porque obviamente si está la intemperie, puede haber viento, puede haber lluvia, puede haber muchos factores, un montón de factores sin considerar, y no hay forma de garantizar que esta niebla, nube, quede sobre el riesgo y no se vaya. La descarga para casos de aplicación local es según de vuelta la certificación o la aprobación, según los ensayos que se fueron haciendo, como este por ejemplo, y el tiempo de descarga, me quedó algo en inglés, perdón ahí, no debe ser menor a 3 minutos y se recomienda que sean 2 veces el tiempo de descarga sin pruebas. Este es un tanque de etano también, perdón, una bandeja de etano prendida a fuego. Si no me equivoco, como para referencia en este caso, la estructura superior tiene 3 metros de alto, y el tamaño de las llamas es más de 3 metros, como se veía recién. Lo que se pudo ver recién, si quieren voy un poquito más en detalle, al momento de disparo es cómo actúa el sistema. Una descarga inicial del gas inerte, seguida de una descarga de las finas partículas de agua. Lo que se ve primero es básicamente evaporación del agua líquida en partículas muy finas, y después, con el actual del sistema, aunque no sea por inundación total, puede contener y extinguir el fuego. El capítulo 18 trata de documentación del sistema. Vamos a ver cada uno de estos puntos un poquito por arriba, medianamente rápido. Hay fichas que se deben entregar que tienen obviamente la información del instalador, el fabricante, la fecha de preparación, de fabricación, información de la ocupación del propietario, dónde está la distinta propiedad, la dirección, dónde se instaló básicamente, la descripción de las ocupaciones, que es realmente muy importante porque eso va a tener una revisión más adelante en caso de que haya cambios. El tipo de aplicación, si es inundación total o local, como vimos recién. El volumen de diseño para en casos de inundación total. Puede llegar a suceder que haya un cerramiento y se decidió hacer una ampliación. Entonces, si se está protegiendo de forma de inundación total y hay una ampliación de la planta, se puso un generador más y se agregaron determinados metros cuadrados cerrados, todo eso hay que tenerlo en cuenta. O de aplicación local, el requerimiento de agua y de gas, que es en definitiva lo que se va a descargar en el sistema como para pagar. Unas hojas de trabajo detalladas hablando de las propiedades de las boquillas o emisores, los diámetros de cañerías, las longitudes, las distancias hasta las mismas. Y muy pero muy importante, las presiones máximas calculadas en las redes, el caudal, tanto de gas inerte o nitrógeno como agua, y el tiempo de descarga calculado. Y por último,
Vamos en cuanto a lo que son los requerimientos, en el capítulo número 12, trata de que los sistemas tienen que estar instalados de acuerdo al manual del fabricante, por personal calificado, certificado y entrenado por el fabricante o por alguien que sea aprobado por la autoridad competente. Una tercera opción. Eso en cuanto a los requerimientos del sistema de instalación, que al día de hoy, como se trata de sistemas que están más bien realizados desde el punto de vista de ingeniería para cada uno de los lugares a proteger, o los riesgos a proteger, quien lo instala y quien lo diseña tiene que estar certificado por el fabricante. A diferencia de otros métodos de supresión de incendio, según el NFPA 750-2001, que tratan un poco más simple con determinada cantidad de químicos que se tienen que inyectar del sistema o determinada cantidad de agua. Como esto es una mezcla de los dos y puede tratar de aprobaciones locales, como para el video que vimos de el receptáculo, la recepción de combustible, hay que tener en cuenta especialmente el diseño, instalación y mantenimiento de acuerdo al fabricante. Trata también el capítulo 12 lo que es la revisión del sistema. Hay que revisar los dispositivos de operación, auxiliares, alarma, el panel de incendio, sensores, y se requiere una prueba de presión de la tubería al 90% de la prueba de descarga normal y se tiene que mantener durante 10 minutos. Capítulo 13 trata de la prueba de aceptación. En el video de la derecha es la instalación real de la prueba de la línea de decapado que habíamos visto al principio. Y esta es la prueba de aceptación de entrega en definitiva. Lo que se hace es, en este caso puntual, al ser una aplicación local, la descarga del sistema. Se ven las boquillas que están descargando apuntando hacia la línea de escapado. Y con el tiempo se va a llegar a ver cómo se llena todo el depósito, toda la fábrica con esta mezcla de, en nuestro caso, nitrógeno y agua. Y queda todo completamente envuelto en la nube, en la niebla, en el medio híbrido que se usa para la extinción de incendios. Una serie de procedimientos paso a paso, se tienen que identificar obviamente todos los dispositivos, las boquillas, los controladores, qué función tiene cada uno de los cuales, y las reservas también. La gran ventaja de estos sistemas es que como trabajan con gas inerte y nitrógeno, que es muy barato, y con agua, que puede ser agua destilada o no, en definitiva tiene que ser agua limpia, se puede entregar estos sistemas completamente probados con un costo muy bajo, que es la ventilación, que en definitiva hay que ventilar agua y nitrógeno. El nitrógeno está siempre en la atmósfera que estamos respirando, así que no va a ensuciar ni nada. Y el agua, que es en cantidades muy bajas, más allá de que parezca que está completamente lleno de agua el sistema por la saturación de esta niebla. Siguiendo con el capítulo 14, son inspección, pruebas y mantenimiento. Se tiene que hacer una inspección semanal, que son chequear básicamente las líneas de suministro de agua y gas inerte, que estén bien, que las boquillas no estén obstruidas, eso es muy importante. Se entregan unas tapas protectoras para las boquillas, esas tienen que estar en posiciones, más bien para que no entre suciedad, mugre y demás a las mismas. Se tiene que verificar el panel de control de alarma que está en la posición normal, así que va a funcionar. Verificar las válvulas de aislamiento que estén bloqueadas en la posición completamente abierta, la posición correcta, y que los sellos de seguridad estén en su lugar. Semestralmente se hace una verificación de presión de suministro del gas inerte, que no tiene que tener una pérdida mayor al 10%. El nivel de agua no tiene que haber bajado más del 5%, y otros chequeos de acuerdo al manual del fabricante. Anualmente se hace una prueba de funcionamiento del sistema que no requiere la descarga,
De vuelta, como recarga de nitrógeno y de agua es muy barata, se la puede hacer, no hay ningún problema en hacerlo. Es un tema de coordinarlo. Se tiene que hacer una prueba de ciclado de todas las válvulas del sistema, sin requerir la descarga de vuelta. Limpieza de filtros, comprobación que no haya cambios en el tamaño y configuración, peligro del sistema, en el ambiente. Eso hay que verificarlo, obviamente, contra la documentación que mencionamos en el capítulo 11, si no me acuerdo mal. Verificar que los retardos, dispositivos de notificación y señales de tercia y demás funcionen. Verificar el disparo manual y comprobar el funcionamiento de todos los enclavamientos del sistema. A continuación vamos a ver 3 ejemplos de sistemas que están comercialmente disponibles al día de hoy. El primero es el Vortex de Vitaulic. Hay otro sistema de Johnson Controls, que también trabaja con cilindros a presión. Y un sistema es de Siemens, todos parecidos en tanto en cuanto trabajan con sistemas de nitrógeno a alta presión, todos trabajando con nitrógeno. La diferencia es la presión muchas veces del nitrógeno hasta el punto de emisión de las boquillas, como se ve en la derecha. En este caso es de mayor presión que los otros dos. Por último vamos a ver las pruebas basadas en desempeño. Son algunos ensayos que se realizaron como para ver si el sistema híbrido puede funcionar. En este caso es en una línea de transporte de una minera. La línea de transporte puede tener carbono y a veces también lo que puede llegar a pasar es que los tambores giren, pero no giren la correa. De esa forma, por fricción, levantan temperatura y se prende fuego. En este caso puntual se hizo una serie de pruebas y después se lo probó in situ, y la gran duda era si iba a funcionar o no, ya que la línea transportadora está semiabierta y corren vientos dentro de la misma. Así que se hizo la prueba, funcionó como aplicación local de nuevo. Este ambiente no es completamente cerrado. Si hay vientos, por un lado entra y por otro lado sale el viento, obviamente. No podría haber sido probado como en la foto que vimos del transformador eléctrico en un lugar completamente abierto, pero como tiene algunas restricciones, se puede compensar el viento que se puede generar en esta línea, como así se podría compensar también el tema de la ventilación forzada en algunos casos. Otra prueba que se realizó de aplicación local es para un horno de procesos que trabaja a 260 grados. Las pruebas iniciales se realizaron en laboratorio, después se hicieron pruebas de campo en fábrica, con estos hornos que trabajan en definitiva con materiales compuestos y fibras de carbono. Es una aplicación local, quiere decir que no está trabajando por inundación total, perdón. Por eso se ve que las boquillas emisoras apuntan directamente a las bandejas de estos hornos. Este caso es una cámara fría justamente de un fabricante de vacunas, que el miedo de ellos obviamente era la contaminación en caso de incendio por los medios de extinción de incendio. Las vacunas son muy caras en cuanto a volumen y pueden ser contaminadas si se dispara con otros químicos. Entonces, si se usa solamente agua limpia destilada en este caso, y nitrógeno, que ya de por sí son componentes que están en la atmósfera, no va a haber contaminación. Esta cámara fría estaba a 4 grados y se realizó con los equipos de refrigeración en funcionamiento. Así que se puede tener en cuenta esas condiciones y no es necesario apagarlos, pero debe ser tenido en cuenta. Esta es una prueba en equipos de informática. Lo que se van a ver son los resultados de distintas pruebas que se hacen, como velocidad de acceso a los discos rígidos durante el momento de disparo.
se prueba tanto la temperatura como la velocidad y como la pérdida de datos en condiciones normales y en el Vortex, que es el sistema híbrido de Vitaulic disparado, y con el disparo del mismo. Y la conclusión que se llega es que no hay, en definitiva, pérdida de datos. En cuanto a esto, siempre se duda un poco de cómo se va a apagar un potencial incendio con agua en una sala de datos, en un lugar con riesgo eléctrico. Básicamente, las gotas de agua son tan pero tan chiquitas que no llegan a mojar, eso para empezar, así que no hay conductividad. Y aparte, en definitiva, lo que se puede decir es, en vez de usar agua normal, se puede usar agua destilada y el agua destilada no conduce. Así que de esa forma no hay riesgo de un cortocircuito o pérdida de datos por mojarse. No son fotos luego de la descarga y no se ve que esté todo húmedo. Sigue seco. Bien, estas son pruebas en recipientes de 1 o 2 metros cuadrados de etano, en laboratorio de FM. Es un emisor o boquilla por metro cuadrado. En un momento se escuchan unos silbidos, que es básicamente el nitrógeno siendo descargado de la boquilla. En ese punto el nitrógeno, en el caso de nuestro sistema, rompe la velocidad del sonido, entonces ese es el silbido que se escucha. Y luego lo que se ve es el agua que va descendiendo sobre el fuego, la llama, y cuando se descarga prácticamente parece como una descarga de espuma, porque no es que cae el agua, al ser partículas tan finas en una mezcla homogénea con el nitrógeno, no llega a caer un chorro de agua, sino básicamente se inunda, en cierto sentido, un volumen pequeño concentrado determinado. No es una inundación total, es una aplicación local, pero uso la palabra inunda como para dar una idea de cómo funciona. Este es otro ensayo, que es el que vimos anteriormente, que se hizo junto a un representante de FM y el Instituto Danés o el Laboratorio Danés del Fuego, es una traducción que seguramente estoy haciendo mal. Y se usó un recipiente de 3 metros cuadrados de diésel y se probaron también spray de diésel. Se usó también un emisor o boquilla por metro cuadrado. Este es el video que vimos antes, que no se llegó a ver del todo bien, si no me equivoco. Y en la foto de la derecha se puede ver la llama que está muy por encima de la estructura. La estructura que tiene 3 metros de alto, así que estas llamas deben tener 3 metros y medio de alto. Y se pueden apagar de todas formas. Eso como para tener una noción del fuego y lo que son las llamaradas. Bien, y hasta ahí llegamos en lo que es el proceso de la NFPA 770, los puntos más importantes de la norma y estas dos categorías de tanto trabajar mediante inundación total o por
aplicaciones locales, como para que tengan presente que ambos métodos pueden ser usados según la nueva normativa en FPA 770. Voy a pasar a continuación, voy a abrir los micrófonos. Y en caso de que haya consultas y demás, bienvenidas. Bueno, Martín, hay ya una primera pregunta que apareció aquí de los que han estado presentes. Y Antonio Palenzuela pregunta si se pueden proteger salas de tableros eléctricos energizados. Sí. Gracias, José, por realizar las consultas. Sí, Antonio, sí se puede. Hay que tener en cuenta el tema que había mencionado de la NFPA 770, que dice que, bueno, fuegos clase C, si hay riesgo eléctrico, es la autoridad competente quien dé la aprobación, el que dice si hay que cortar o no el suministro eléctrico. Pero sí, eso Bien, no lo y la otra consulta que hace también Antonio dice si los sistemas son precalculados o se pueden hacer diseños específicos. Ambos. Los sistemas más grandes, un poco más complejos, son más bien específicos. Estaba en el capítulo 8 la fórmula de calcular la cantidad de nitrógeno necesaria y demás. Para riesgos, por ejemplo, salas de datos que son un poco más sencillos, hay unos sistemas precalculados o prefabricados, los cuales son llave en mano. Así que para determinado volumen va a trabajar determinado producto y se puede usar directamente. Bien. Maximiliano Maurino pregunta si en Argentina hay empresas que distribuyan estos sistemas. Bueno, evidentemente sí. Vitaulic es uno. Sí, Vitaulic no lo distribuye en sí, lo que tenemos son, a ver, quien lo diseña e instale tiene que ser una persona, una empresa de extinción de incendio que esté certificado por fábrica, y sí, tenemos 2 empresas que están certificadas por Vitaulic en Estados Unidos para el diseño, instalación y mantenimiento de estos sistemas. Bien, no veo alguna otra pregunta, pero yo voy a lanzar algunas que me han quedado también con algunas dudas, así que también puede, ahí aparece otra pregunta, voy con ella de Jonathan Vargas. Dice, cuando se diseña el sistema para protección total, inundación, ¿qué porcentaje se puede tener de aberturas? Sí, varía un poquito en función del riesgo y en función de cada fabricante. Tengo algo como para dar una idea, si se llega a ver la... Sí. Bien, en función del volumen hay determinados metros cúbicos que pueden llegar a estar abiertos. Podría responder en todo caso de lo nuestro. Este gráfico muestra para el sistema Vortex, que es el sistema híbrido de Vitaulic sobre un FPA ahora 770, cuál es la apertura que se puede tener, en este caso en función del tiempo de retención, pero en definitiva lo que se ve es que es bastante mayor que los sistemas como FM200, Synergen y otros. Se calcula en función del riesgo en definitiva, pero es bastante mayor que en los sistemas tradicionales, por decirlo de alguna forma. Sí, si es por algo puntual, lo tendríamos que hablar y verlo. Claro. Bien, Alejandro Herrero está preguntando, dice, si se puede adaptar el sistema para extinción interior de cabinas de pinturas electrostáticas. Sí, es de hecho una de las aplicaciones que tiene el sistema. Perfecto. Bien, una consulta que quería hacer yo de cuestiones comparativas también desde el punto de vista de extinción, por un lado, pero también desde el punto de vista económico de instalación, ¿no? Comparativamente, un centro de cómputos que habitualmente se utilizan los sistemas FM200 o similares,
o el Novec 1230. Comparativamente con esos, el Vortex, ¿qué diferencia tiene con esos que son los más usados últimamente? Bien, para mí el tema económico depende mucho del volumen, obviamente. Hay determinados volúmenes para los cuales el sistema puede ir muy bien, sobre todo para los casos de volúmenes que había mencionado, donde aplican equipos prearmados. Y la ventaja que tiene es que no es necesario sellar la hermeticidad de la sala, hacer las pruebas y demás. Si ese es un inconveniente, el sistema Vortex sí es muy competitivo. Si es salas muy pequeñas de un rack o dos, no. No, la verdad, si es una sala muy chiquitita, no lo tendría en cuenta. Hay un punto en el cual, a más grande la sala, empieza a ser competitivo el Vortex. Después es totalmente escalable, así que ahí también. Y si comparas solamente la instalación de FM200, que es la más barata al día de hoy, cada vez, porque como está prohibido en Europa, lo que queda se tiene que instalar en los otros países, dependería mucho de si se hacen todas las pruebas, si se garantiza la hermeticidad, y tendrías que sumarle en todo caso una recarga, un costo de recarga a futuro. En ese costo total de la instalación, sí podemos hablar de competitividad. Si vos ves materiales contra materiales nada más, especialmente al día de hoy, no lo es. Así de Bien. como si vos comparás cuál es el costo de nitrógeno y agua con el costo del gas o de rellenar FM200, FM200 es carísimo en ese sentido. Sí, sí, sí. Bien es caro el sistema si no se tiene en cuenta todo eso, no se tiene en cuenta las pruebas de hermeticidad y demás. En este caso no se requiere una duplicación porque normalmente cuando tenemos estos sistemas de CO2 o de Inergen o de FM200, por ejemplo en salas técnicas eléctricas, de comandos eléctricos, de tableros eléctricos, hay que tener una duplicidad del sistema. Para el caso de que si se produce una descarga involuntaria o realmente por un producto de un incendio, luego en el transcurso de su recarga, en ese tiempo no quede descuidado el riesgo, ¿no? Y entonces la norma exige la duplicidad del sistema. En este caso, en el caso del Vortex, no hace falta una duplicidad del sistema. No hace falta. Si es un requerimiento del seguro, de quien fuera, bueno, será un requerimiento. Pero no es necesario porque en definitiva el sistema es nitrógeno y es agua. Entonces, nitrógeno lo puedes cargar rápido, fácil, barato. Y el agua con una manguera puedes cargar un recipiente autónomo que manejan estos sistemas. Ese también es un punto a favor, obviamente. En caso de que sea necesario duplicar el volumen de Inergen FM200, el que fuera, ahí es muy competitivo el sistema. Bien. No sé qué tan necesario siempre es, porque... Bien. Después tengo otra pregunta más para hacer, pero voy a ir con las preguntas que están haciendo los participantes. Jonathan Vargas pregunta, ¿cuál es el tiempo de vida del sistema? El tiempo no sé si es de la instalación o el tiempo... No, tiempo de vida. Para prevención de reignición y demás. No, una vez instalado, entiendo la pregunta que es así, que una vez instalado, ¿durante cuánto tiempo te dura ese sistema? A eso se refiere. Buena pregunta. Siendo tan nuevo, honestamente, tendría que... Te debo esa respuesta. Lo que te diría es, mientras que esté bien mantenido, no debería haber problema, porque en definitiva, todos los años se tienen que hacer las pruebas de presión. Todos los años se tiene que verificar la presión en los recipientes de nitrógeno y la cantidad de agua que hay, y se verifica que no haya pérdidas en ninguno de ellos. Así que si el sistema está bien mantenido, no hay nada que caduque, así que habrá que cambiar filtros, sí, y tal vez reparar algún recipiente. Bien.
Antonio Palenzuela también vuelve a preguntar, dice si se deben considerar la descarga en los pisos falsos de cableado en las salas de tableros. Sí. Bien, eso depende de lo que si lo quieren proteger o no. Si lo quieren proteger, lo que se puede hacer es o poner un emisor boquilla por debajo y otro por arriba, digamos, en el piso técnico y entre losa, si es necesario, dependiendo de qué tan abierto sea el piso técnico o no. Porque como se ve, esa niebla se va a lo bruto metiendo por todos lados, básicamente. Entonces, si estás medianamente expuesto, si el piso técnico es de los que tienen agujeros, en función del porcentaje de superficie de esos agujeros y demás, puede ser que no sea necesario disparar por debajo del piso para los cables y demás. Se ve puntualmente. Y otra pregunta más que llega aquí es si se pueden proteger varios riesgos con un único sistema y si están disponibles válvulas selectoras. Sí, se puede. Se puede proteger 3 alas, digamos, a lo bruto. Si hay 3 alas iguales, se puede proteger las 3 alas con la reserva necesaria como para apagar una sola sala. Obviamente no se considera simultaneidad en ese incendio, ¿no? Pero sí se puede. Y no hay válvulas selectoras en sí, pero sí existe símil a las válvulas selectoras como para direccionar los fluidos hacia la sala que los necesita. Bien. El recipiente de agua, en el caso de la aplicación de las boquillas, está casi al lado del punto de aplicación o depende también de una cañería que viene desde la reserva de agua general del sistema de extinción. Bien. En nuestro equipo, acá tengo la foto de nuestro, porque lo tengo en claro, pero básicamente está al lado de los cilindros de nitrógeno cebado por los cilindros de nitrógeno, así que no necesita bombas. Se puede usar una conexión externa de agua, pero no tiene ningún sentido porque la cantidad de agua que se usa es tan poca que lo más seguro es tener el tanque de agua cebado por el nitrógeno y que sea completamente autónomo. Bien. Vos habías mencionado que las boquillas tenían una tapita o un protector para evitar que se acumule suciedad, por ejemplo, en una industria en donde tengamos que sea pulverulenta o que tengamos residuos, ¿no es cierto?, que pudieran taponar, digamos, la salida. Esos taponcitos salen inmediatamente, se expulsan por la presión propia del nitrógeno o tienen alguna activación externa. No, sí, buena pregunta. Salen directamente por el nitrógeno. En los disparos se escuchaba siempre un silbido, que Sí. en los primeros determinados segundos sale el nitrógeno y ese nitrógeno saca las tapitas. Bien. ¿Cuál es la altura máxima de aplicación en el caso, digamos, porque mencionaste en algún momento que un sistema de estos sirve como para proteger aproximadamente 580 metros cúbicos, ¿sí? Esa es una de las pruebas de FM. En verdad, Bien. el volumen máximo es escalable. Pero todo depende de la altura, evidentemente. Porque yo puedo tener una sala de 10 por 20 y 3 metros de altura, y bueno, y ahí tengo aproximadamente los 580 metros cúbicos, pero también puedo tener una sala mucho más pequeña, pero una altura mucho mayor, y entonces la aplicación de la nube, digamos, de la combinación, o el agua nebulizada esta de nitrógeno y agua, digamos, tardaría muchísimo más en llegar al punto donde tengo el fuego, ¿no? Sí. Ok, esa altura también es escalable. El tema es que en la práctica no tiene mucho sentido a veces proteger espacio vacío arriba. Lo que sí se puede hacer es descargar abajo, digamos, alrededor del riesgo a proteger. Las boquillas técnicamente sí tienen una altura máxima que es bastante alta, es alrededor de 5 metros, dependiendo del modelo de boquilla. Así que
va a ser suficientemente alto y se puede poner capas a lo sumo. Pero sí, a ver, no tiene sentido usar este sistema, por ejemplo, como para proteger un almacén de 15 metros. Va a ser carísimo. Salvo que sean, en vez de racks de mercadería, racks de IT y de datos y demás, que vale mucho la pena. Si no, no se va a dar en aplicaciones así. O se podría hacer aplicación local. Bien. Aquí Maurino pregunta nuevamente, dice, con respecto a su funcionamiento, ¿trabaja a través de una central y son activados de manera manual o se puede realizar una activación automática a través de un sistema de detección? Sí, el sistema básicamente dispara con una señal de 24 volts que viene de la Fire Alarm Control Panel del panel de control de incendio. El sistema de detección es independiente, no hay temas tampoco de compatibilidad, de que solo va a trabajar con tal o cual marca o con tal o cual método de detección. Al sistema en definitiva no le importa, le dan una señal de 24 volt y dispara. Ajá. También hay una activación manual, hay veo, sí, en caso de emergencia se puede hacer un disparo manual. La central es independiente, es lo que ya tengan instalado o se piensa instalar. Sí, y trabaja tal cual. Mediante la detección que ya tengan o un disparo manual en caso de emergencia. Bien. Aquí otra pregunta más de Antonio. Dice si se requiere de algún software especial. Ahí se cortó el video, sí, pero perfecto. No hace falta. Sí, es la última pregunta. No hace falta un software especial. Lo que sí hace falta es estar certificado por fábrica como para hacer el diseño del sistema o a priori, pregúntenme a mí, digamos. Pero después para instalarlo es el diseño correcto y demás. Y se requiere la certificación. Creo que también un poco lo que está preguntando está relacionado a esto de que, por ejemplo, con un sistema normal, digamos, de rociadores, sabemos que un rociador estándar tiene una cobertura de 12 metros cuadrados. Un rociador de cobertura extendida puede alcanzar a 24 o 36 metros cuadrados. Y un SFR 9,3 metros cuadrados. Entonces, pienso que la pregunta está relacionada un poco a eso, si necesitamos un software específico para este caso, para determinar qué cantidad de boquillas tienen que actuar en una determinada superficie, o ya está estipulado una superficie de protección. Ok. Sí, cada fabricante tiene, pero en términos generales, para riesgos clase A son hasta 60 metros cúbicos puede cubrir una boquilla. Sí, 60 metros cúbicos más o menos. Pero todo eso parte de la capacitación, digamos, de la certificación en cuanto a diseño e instalación por parte del fabricante. Pero los cálculos, la verdad, son bastante sencillos. Tampoco se necesita tener una boquilla o emisor cada exactamente a lo máximo, a lo sumo 4,6 metros y demás. Al trabajar, sobre todo con inundación total, no hay unas regulaciones muy estrictas en tanto y en cuanto a la separación y en la cantidad de emisores o boquillas requeridas y demás. Bien. Medianamente simple. Bien. Acá pregunta Maurino nuevamente, dice si existe alguna posibilidad de certificar cualquier persona, cualquier profesional, y poder distribuir estos sistemas. Te salieron competidores. No, competidor mío no. Sí, va. Acordate del sistema habitable y nada más, en vez de los otros que mostré. Sí, como existe un tema comercial que hablar, digamos. Pero sí, a ver, existen 2 empresas que están certificadas. En Argentina al día de hoy.
tema de hablemos en todo caso. Perfecto. Pero se da la capacitación. Alejandro Herrero pregunta si es suficiente la protección estándar de las boquillas que mencionábamos hace un ratito para el interior de una cabina de pintura en polvo, por ejemplo. Ok, las boquillas también pueden ser de distintos materiales, si llega a ser corrosión un problema. Y después el tema, claro, de los polvos y demás. No debería ser problema el tema de las tapas y para la prevención de polvos. Es una de las aplicaciones cabina de pintura. Así que no es un tema. El tema puede ser si hay alguna posibilidad de corrosión o de que la pintura en definitiva se pegue a las boquillas. Y ahí es un tema de selección de materiales de la boquilla. Bien. Aparentemente no habría más preguntas, Martín. Vos habías comentado que todo esto lo estabas grabando, ¿verdad? Es más que nada Sí. Para tener la disponibilidad después de que todos los que quieran revisarlo nuevamente lo puedan bajar o por lo menos escuchar a través de la página web de Capesi. Para los que no la tienen, www.capesi.org. Allí pueden entrar a capacitaciones o bien publicaciones y allí van a tener, ya tienen una cantidad importante de información que pueden bucear allí, y además también va a estar la presentación de Martín Ballester con respecto a los sistemas híbridos Vortec de aplicación NFPA 770. No sé si quieres decir algo más, Martín. No, José, muchas gracias por el tiempo, a todos los participantes, por las consultas, el interés. Tal cual, y la grabación va a estar disponible y la presentación se la voy a estar enviando más tarde, como para que la suban a su página web. Perfecto. Te agradecemos mucho, Martín, y a Vitablic en general. Muchas gracias, José, muchas gracias a ustedes y los participantes.